contando historias de terror y les quería decir que a las personas que me tiran hate en los comentarios de mis videos ya no los van a poder hacer porque yo tengo que aprobar el comentario, así que soporten sus comentarios. Bueno, comencemos. Yo tenía 7 años y mis papás y mis tíos se fueron a una fiesta. Nos quedamos solos, mis primos querían jugar a las escondidas, yo los tenía que buscar ya que todos se escondieron. Empecé a buscar y no encontraba a mis primos. Yo tenía miedo, empecé a gritar que ya no quería jugar, ya que yo miré atrás y vi a un niño blanco con ojos negros. Yo pensaba que era una broma de uno de mis primos, pero no, ya que me empezó a perseguir, ya que no podía correr porque sentía un pesadez en la espalda y empecé a gritar. El niño me decía: no corras, quiero jugar contigo, ya que el niño ya no estaba bajo la escalera y mis primos estaban abajo. Me dijeron que porque no lo buscaba y le conté todo lo que pasó. Llamamos a mis tíos y no contestaban, llamamos al 911. Nos decían que ya iban, a los 5 minutos llegaron y nos dijeron que no encontraba nada. Después llegaron mis tíos y les dijimos todo lo que pasó y mi tía me dijo que había muerto un niño y le encantaba jugar a las escondidas. Historia de terror. Primero en principal, quiero dar un aviso: si eres sensible a fotos de terror, ya sea monstruos o fantasmas o algo parecido, te recomiendo que no veas este video. Y también quiero aclarar que esta historia no es mía, es de una amiga que le pasó hace poco, pero lo contaré en primera persona. Bueno, yo tengo una hermana, a la que la vamos a llamar Camila. Aclaro que ella era muy pálida con pelo marrón. Bueno, mi hermana Camila era una persona que tenía muchos problemas. A mí a veces me daba miedo porque me decía como que me iba a matar, o cosas como que tenía un amigo y ese tal amigo no existía. El tema es que un día estaba tomando agua hasta que escucho que mi hermana Camila gritó muy fuerte, que hasta los vecinos se preocuparon. Fue corriendo rápido a su habitación para ver qué le pasaba y cuando entré, mi hermana estaba durmiendo. Le pregunté por qué grito y ella me dijo que era su amiga. Se levantó, que hasta le dije que si era una broma porque su pelo negro estaba suelto y ella siempre llevaba una colita. Me señaló hacia una ventana. Yo le dije que no había nadie ahí y vi como una sombra que apenas se veía. Obviamente me salí corriendo de la habitación. Su pelo no era negro. Hola, contando historias de terror y les quería decir que voy a desactivar los comentarios. Bueno, comencemos. Esto me pasó cuando yo tenía 9 años. Nos habíamos mudado a un nuevo pueblo por cuestiones de dinero. Llegamos y nos instalamos en la casa. Unos 3 días después, mis papás habían salido y tocaron la puerta. Yo la abrí y era una niña de unos 8 años. Me preguntó si era nueva en el barrio y le dije que si nos hicimos amigas muy rápido, ya que no tenía muchos amigos, pero yo veía que siempre se metía en la casa azul de al frente, por lo cual pensé que era su casa. Yo la estaba esperando en el parque, ya que el día anterior habíamos quedado encontrarnos ahí y pasaron 2 horas y no llegaba, así que decidí ir a la casa azul. Toque y me abrió una señora. Le dije que dónde estaba. Mi amiga, por cierto, se llamaba Lulu. Le pregunté por ella y de repente me gritó que saliera de la casa. Le pregunté por qué y después de tanto insistirle, me dijo al parecer Lulu la habían asesinado unos años atrás. Yo le mostré una foto de nosotras dos y ella me llamó loca, ya que según ella no había nadie. Después me mostró una foto de Lulu tirada en el piso muerta y el registro de esa foto fue en marzo del 2019 y estábamos en el 2022. Yo al ver eso inmediatamente corrí hacia mi casa y me enterré en mi cuarto. Estaba terminando de miedo cuando me llega un mensaje. Era de Lulu y decía: hola, amiga, te estoy esperando en el parque, no me dejes plantada. Desde ese día todavía sigo escuchando su voz en sus risas. En las noches me acuerdo y tiemblo de miedo y mis papás creen que estoy loca, pero yo sé que vi a esa niña. Hola, les traigo otra historia. Es de una seguidora, pero la contaré en primera persona para que le entiendan. Un día mis primos y yo decidimos ir a casa de mi abuelita. Nosotros fuimos a su casa a las 4 de la tarde. Cuando llegamos comimos y luego nuestra abuelita nos dijo que saldría a comprar unas cosas y que regresaría un poco tarde. Nosotros le dijimos que estaba bien. Después de que mi abuelita se fue, nos pusimos a ver videos y en eso se escucha un ruido en el patio. Mi prima mayor fue a ver. Cuando ella regresó estaba toda pálida. Nos agarró de la mano a mí y a mi primo y nos llevó a la planta de arriba. Ella nos dijo: métanse al baño, corran. Nosotros no sabíamos qué pasaba. Ella nos contó que cuando fue a ver había un hombre con un cuchillo. Yo quería llorar del miedo, pero mi prima me tapó la boca y me dijo que no hiciera ruido. Después de eso escuchamos como el hombre subía a las escaleras. El hombre abrió todos los cuartos de arriba, menos donde estábamos. Nosotros, el hombre empezó a forzar la puerta del cuarto donde estábamos. Mi prima nos sacó del baño y nos metió en un escondite que estaba en el closet de mi abuelita. Cuando ella estaba a punto de meterse, el hombre entra al cuarto y se la lleva. Luego vino mi abuelita y le contamos lo que pasó. Después de todo eso, ya no supimos nada de mi prima.
Hola, el día de hoy les traigo otra historia, espero y les guste. Esto le pasó a una seguidora y perdón por no subirles historias, pero es que estaba muy ocupada. La contaré en primera persona para que me entiendan mejor. Comencemos. Bueno, pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019. Recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela, pero ese día fui, ya que eran los últimos días. Mi mamá había llegado por mí. Yo estaba lista fuera de la escuela, pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida. Yo también me asusté y le dije que qué le pasaba y que si estaba bien. Me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel. Yo le dije que, sí, confundida, llegamos al hotel, pero yo todavía me preguntaba que por qué no podíamos ir a la casa, así que le pregunté a mamá, ¿por qué no podemos ir a casa? Ella se quedó callada por unos minutos, pero después dijo, hija, no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa, gritando que salgamos, pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela. Yo me asusté demasiado y me quedé callada. Mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato. Todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro, ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel. Ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos. Yo no podía dormir del miedo, pero después cerré los ojos y me quedé dormida. Ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto, pero yo no quería irme a mi casa, ya que temía de que el hombre volviera y nos hiciera daño. Pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quién quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel. Yo me calmé y ya no dije nada. Llegamos a la casa y no había nadie, estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera. Se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo. Después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir, ya que yo me dormía temprano. Ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos. Era de un hombre diciendo, déjenme entrar o las mato. Asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá. Ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano. Yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizó y llamó al 911. Yo no me podía tranquilizar, pero tuve que. Mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino. Pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía. Y yo me tranquilicé, pero el señor ya no estaba, desapareció por completo. La verdad ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar. Y bueno, eso es todo, adiós, los quiero mucho. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo otra historia de terror de una seguidora. La contaré en primera persona para que me la puedan entender. Y recuerda, si usas el audio dame créditos. Perdón por no contar sus historias, no he podido contestar sus mensajes y como ya regresamos a la escuela, estoy muy presionada, pero intentaré contar sus historias. Bueno, cuando yo era más chica, como tipo 6 o 7 años, mi familia se fue a un concierto y yo no quería ir, pero tampoco me podía quedar sola y yo insistí mucho y me dijeron que sí, ya que en al lado de mi población había otra casa y en esa vivía mi tía y cualquier cosa iba para Ala. Bueno, ellos se fueron, yo me quedé en el sillón viendo videos en la tele con mi gato al lado. Después de unos 40 minutos se escucha un ruido que hace que mi gato despierte y mire fijamente a una esquina. Yo me asusté porque mi gato no sacaba la mirada y dicen que los gatos ven los fantasmas. No me importó tanto y me fui a la cocina a buscarle comida al gato y hacer un pan con queso. Ya era de noche, como 8 o 7. Mi cocina tiene 2 ventanas al patio y yo cerré la cortina de una y al cerrar la otra veo como tipo una cara en el patio. Yo me asusté y me fui corriendo donde estaba mi gato. Llamé a toda mi familia y no contestaron y desde ese momento me sentí rara, como una presencia y vibra baja. Y eso se fue el internet. Era raro porque es muy bueno mi internet y nunca se va. Ya no pude más, sentía que respiraban a mi oído. Agarré las llaves, abrí la reja, estaba con llave para que no entrara nadie. Agarré mi bicicleta y puse a mi gato en el canasto y salí para afuera. Mis 4 perros no ladraron, ni siquiera los vi, se me hizo extraño. Yo y mi gato nos fuimos lo más rápido donde mi tía. Llegamos y le conté a mi tío. Mi tía es religiosa y no sabía si creerme, pero me veía pálida. Llegamos, le conté a mi tío y mi primo llamó a mi mamá porque no estaba y nos fueron a dejar. Le conté todo con detalles a mi familia. Unos creyeron y otros no. Recién salieron mis perros, estaban escondidos debajo del auto. Mi mami y mi abuela dijeron que no pasaría nada. Y al día siguiente olía feo, donde yo vi la cara, pero desde que pasó el tiempo ya no ha pasado nada de eso. Contando historias de terror. Desde que éramos bebés, mi hermano siempre hablaba solo. Le preguntaba a mi mamá qué tenía, porque prefería hablar solo que jugar conmigo, y me dijo que no sabía qué tenía y que no le dé importancia. Pero tiempo después era más escalofriante, ya que lo obligaba a hacerle daño a nuestra familia. Una vez lo vi acostado en el techo y saltando hacia mí y me mordió la pierna. Yo grité y mis padres lo llevaron a un psicólogo y un año después volvió,
y cuando entró a la casa, corrió hacia la cocina y cogió un cuchillo y se lo clavó a papá en el estómago. Corrí con mi mamá y me enterré en el cuarto y llamé al 911. Internaron a mi hermano y mi mamá y yo compramos otra casa y nunca supimos más de mi hermano. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una amiga, no sé si sea verdad. Y un gusto, soy Ashley. Esta historia pasó cuando tenía 8 años. Mis papás habían ido al hospital por un accidente que le había pasado a mi abuela y me había quedado sola con mi hermana. Y como estábamos aburridas pusimos una película. Cuando acabó la película a mí y a mi hermana nos dio hambrita. Así que fuimos a ver abajo qué había de comer. Cuando estábamos abajo mi hermana vio unos huevos y los preparó. Cuando nos estábamos comiendo los huevos escuchamos ruidos en el patio. A mí me dio miedo ver qué estaba pasando, así que mi hermana fue a ver mientras yo la esperaba en el comedor. Cuando de la nada viene mi hermana con la cara asustada y toda pálida de la cara, y me dice: hermana, agárrame de la mano y no me sueltes. Yo no sabía qué estaba pasando, pero aunque sea le hice caso a mi hermana y la agarré de la mano. Mi hermana y yo fuimos a arriba y mi hermana agarró su celular, y nos encerramos en su cuarto. Todo su cuerpo estaba temblando y asustada empezó a marcarle a nuestros padres, pero no contestaban. Y mi hermana empezó a desesperarse, y ya no podía aguantar, y empezó a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando, y le pregunté a mi hermana qué estaba pasando, y mi hermana me dijo espantada, que cuando fue a ver qué había sido esos ruidos, vio como un rastro y era un líquido muy raro. No se distinguía qué era ese líquido porque estaban apagadas las luces, pero no le tomó tanta importancia a mi hermana y fue a ver qué eran esos ruidos. Cuando se asomó para ver qué era, vio como un animal raro, ya que su cabeza era la de un perro, pero su cuerpo era la de una persona, y ese animal estaba en 4 patas y luego poco a poco se fue levantando hasta estar en 2 patas y empezó a correr directamente hacia mi hermana, y el perro empezó a sonreír de una forma escalofriante, y mi hermana se espantó ya que el perro tenía unos dientes filosos llenos de sangre. A mi hermana le dio una vibra extraña y se espantó, así que rápido cerró la ventana con seguro y también cerró la puerta con seguro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando hasta que escuchamos como si se hubiera roto una ventana y empezamos a escuchar pasos, y los pasos empezaban a acercarse poco a poco hacia cuarto. Mi hermana y yo nos empezamos a espantar, y yo no pude aguantar y lloré. Y mi hermana me dijo que llorara pero en silencio, y mi hermana dijo que nos escondiéramos en el armario, y yo y mi hermana empezamos a aventar toda su ropa hacia la cama, y me dijo mi hermana que me escondiera y que me acomodara, que ella en lo mientras iba a tratar de comunicarse con un familiar cercano. Yo no quería que me dejara sola, pero no tuve otra opción ya que el monstruo estaba cerca, así que acepté. Mi hermana atascó la puerta del armario con una silla, y nada más escuchaba como mi hermana marcaba desesperadamente a un familiar cercano para que nos salven, y a la vez igual escuchaba como el monstruo se acercaba al cuarto. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, así que nada más me mantuve en silencio. Cuando escucho que el monstruo estaba tratando de tumbar la puerta del cuarto, mi hermana al parecer no se contuvo y gritó. Yo empecé a llorar y mi hermana cada vez estaba más desesperada porque nadie le contestaba, hasta que todo se quedó en silencio como por un minuto. Creí que el monstruo ya se había ido y mi hermana se había escondido debajo de la cama, así que decidí salir, pero no podía por la silla que atascó mi hermana, y me quedé ahí más o menos, como unos 40 segundos, hasta que escucho las sirenas de las policías y me sentí aliviada, y empezaron a gritar los policías si había alguien aquí y yo empecé a gritar por ayuda. Los policías me sacaron del armario y cuando salí del armario mis padres me abrazaron, y mis padres me preguntaron que dónde estaba mi hermana, y les dije que no sabía ya que mi hermana me dijo que iba a tratar de comunicarse con alguien. Pero en eso el monstruo trató de tumbar la puerta y mi hermana empezó a gritar y de ahí no sé qué pasó. Un policía gritó con alivio. La encontré, mis padres bajaron. Mi madre me dijo que me quedara en el cuarto. Le dije que sí, pero quería ver cómo estaba mi hermana, así que fui a ver. Y mi hermana estaba desangrando ya que el monstruo le había mordido una pierna. Y mi hermana dijo llorando que llegaron justo a tiempo, si se hubieran tardado otros 5 minutos más la hubiera comido el monstruo. Y los policías le preguntaron a mi hermana que para dónde se fue el monstruo, y les dijo que se escapó por la ventana del baño. Mis padres se quedaron con mi hermana ya que estaba sangrando mucho. Pero los policías y yo fuimos a ver en el baño qué había.
y lo que vimos fue que nos diera una vibra extraña y era también escalofriante. Eran 6 perros colgando de cadenas, estaban muertos, y en la pared habían escrito algo con sangre y decía: Te veo. Hola, hoy les traigo otra historia, es mía, y si es real, si usan audio dar créditos. Bueno, empecemos. Un día era la 1:24, y toca la puerta, yo bajo y abro, era mi prima y un tío que en paz descanse y otro, tío papá de mi prima, iba mi tía en ese entonces, yo tenía 9 años, y iban en una camioneta de cajuela abierta, nos dijeron a mí y mi mamá que, si no queríamos ir al rancho, a ver a la hermana de mí, mamá estamos hablando de mi tía, a lo que mi mamá dice que, sí, mi mamá se llevó muchas cobijas y galletas para el camino, y mis 2 tíos iban manejando, y iba mi primo, el mayor adelante, yo y mi prima y mi mamá y tía, nos fuimos en la cajuela, yo y mi prima tendimos las cobijas, y contamos historias de terror, era de noche, se veían los árboles muy altos, y sonidos raros, se escuchaban. Mi mamá y tía se durmieron, el camino era muy lejos, estábamos a 4 horas, yo y mi prima estábamos emocionadas, y llegamos y saludamos a mi tía, estábamos muy felices, y vimos que era la única casa y enfrente de la casa de mi tía estaba un panteón, no le dimos importancia, y seguimos jugando, nos dormimos en un cuarto yo y mi prima solas, y eran las 3 de la madrugada, y le dije que, si íbamos al panteón, ella dijo que sí, agarramos linternas, todos estaban dormidos, y fuimos, y todo estaba muy oscuro, de repente, nos perdimos, el panteón era grandísimo, y vimos un árbol, y vimos algo, era fuego, y habían bolsas alrededor, nos espantamos, alguien gritó, me dio mucho miedo, yo lloré, vimos a 2 personas que nos seguían, y rápido nos escondimos en los baños, yo estaba llorando, y mi prima me tapó la boca, aclaración, mi prima tenía en ese entonces 9 años también, bueno, y me tapa, se escuchan pasos hacia nosotras, y nos callamos, y no era nadie, luego a como pudimos corrimos sin parar, hasta que logramos salir, yo volteo hacia atrás, y vi que las 2 personas sonríen, y dicen adiós, nos dormimos, y al día siguiente, nos pasan cosas extrañas, se escuchaban voces y ruidos, y de repente nos dicen que vamos a ir a la tienda, pero el rancho quedaba a 20 minutos, y fuimos en el carro, cuando veníamos de avenida mi tío le dice a mi hermana que si quería manejar, mi hermana no sabía en ese entonces, mi hermana tenía 17 años, y dice bueno, y nos paramos y le explica un poco, y de repente parte contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar, me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí, y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso, cuando había acabado de contar, escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba, pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex, cuando en eso otra vez escuché un grito, pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado, ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo, así que le dije que no, y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo, vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba, y le dije a mi primo, ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar, y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada, primo, tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta, mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí,
pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10. Escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta, mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta, mi primo Alex dijo: Primo, corre, abre la puerta, ahí viene. Y yo volteé porque no sabía qué pasaba. Y cuando me estaba volteando para que pasaba, mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando: sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo, y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911, pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo, asustado y llorando, empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí. En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único que recuerdo es que cuando llegaron los policías también habían llegado mis padres, pero en ese momento yo me desmayé. Después de eso desperté en el hospital, y mis padres rápido vinieron a abrazarme y empezaron a llorar, y mis padres me dijeron: hijo, fuiste el segundo niño que sobrevivió. Y yo confundido les dije: ¿qué? ¿El segundo niño? ¿Pero quién más sobrevivió? Mis padres me dijeron felices: hijo, sobrevivió tu primo Alex. Después se hicieron a un lado, y ahí estaba mi primo Alex, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Yo me le quedo viendo horrorizado, ya que mi primo Alex se había arriesgado para salvarme, y no era posible que hubiera sobrevivido. Pero entonces, ¿quién es ese niño?